Les saluda el ingeniero Ronald Gabriel Soto y en esta oportunidad vamos a realizar un problema de la materia de mecánica de fluidos o hidráulica. Vamos a resolver este problema, el cual es un problema propuesto, extraído del libro de Robert Mott. En este caso podemos leer el encabezado que nos dice: agua a 60 grados Fahrenheit se bombea desde un arroyo hasta un depósito cuya superficie está a 210 pies por encima de la bomba. Podemos observar que aquí tenemos la bomba y 210 pies arriba está el depósito, acá la superficie del depósito. Según la figura como observamos acá. Nos dice que la línea que va de la bomba al depósito es una tubería de 8 pulgadas, cédula 40, y tiene una longitud de 2500 pies de largo. Entonces la tubería que va desde la bomba hacia acá al depósito, podemos observar que es una tubería de 8 pulgadas y es cédula 40. Me dice que si se bombea 4 pies cúbicos por segundo, o sea, este es el caudal, me pide calcular la presión a la salida de la bomba, o sea, en esta parte. Aquí en esta parte le vamos a poner que sería, le vamos a llamar el punto 1. Punto 1 le vamos a llamar por acá. Me piden la presión en este punto. Luego me dice que tome en cuenta la pérdida por fricción en la tubería de descarga, o sea, la pérdida acá debido a la fricción. Esto va a depender de, en este caso, el coeficiente de fricción y la longitud de la tubería. Y me dice que también ignore las demás pérdidas, o sea, pérdida por accesorio y la pérdida en este caso por succión de la bomba. Entonces, vamos a ignorar esa pérdida y vamos a tener solamente, en este caso, lo que sería la pérdida por fricción. Entonces, vamos a ver los datos con los que contamos, los tenemos por acá, donde conocemos que el caudal es 4 pies cúbicos por segundo, según me dice acá el problema. Acá está 4 pies cúbicos por segundo. Me está diciendo también que tengo un diámetro de tubería de 8 pulgadas y es cédula 40. Y en este caso una tubería de acero. Entonces nos vamos a ir a una tablita que tenemos por acá. Una tablita extraída del libro, el cual nos dice que aquí tenemos las dimensiones de la tubería, tenemos las propiedades de la tubería para cédula 40 en este caso. Y vamos a buscar el diámetro porque aquí tenemos lo que sería el diámetro, tamaño nominal de la tubería, el diámetro en pulgadas. En este caso, pues sabemos que 8 pulgadas es este que tenemos por acá. Y vamos a necesitar en este caso lo que sería el área, que es 0.3472 pies cuadrados. También podemos conocer acá un dato importante que vamos a necesitar, que sería el diámetro de la tubería, el diámetro interno. Entonces vamos a tener 0.6651 pies. Eso sería el diámetro interior. Entonces tenemos el área 0.3472. Eso lo colocamos por acá en los datos. 0.3472 pies cuadrados. Y conociendo el caudal y el área, puedo conocer la velocidad del flujo. Nosotros por definición conocemos que Q, que es el caudal, va a estar dado como la velocidad por el área. La velocidad por el área. Entonces, como yo conozco el caudal y conozco el área, puedo despejar la velocidad. De aquí la velocidad del flujo sería V igual a Q entre A, donde Q en este caso es el caudal, 4 pies cúbicos por segundo, y A es el área, 0.3472 pies cuadrados. Si realizamos esta operación, esta división, vamos a obtener entonces 11.52 pies por segundo. Esto sería la velocidad del flujo. Ahora, si nosotros hacemos equilibrio, o en este caso aplicamos la ecuación de la energía, entonces acá podemos hacerlo entre el punto 1, que es la salida de la bomba, y el punto 2 que vamos a tener acá en la superficie del agua. Acá nosotros vemos que el agua está en contacto directo con la presión atmosférica, por lo tanto vamos a decir que acá la presión en el punto 2 es 0. Vamos a llamar a esto 0. Y también podemos observar que el líquido en este caso en la superficie estaría de manera estática. Entonces aquí vamos a tener que la velocidad en el punto 2 sería igual a 0 también. Entonces tenemos que la presión es 0 y la velocidad es 0. Entonces aplicamos la ecuación de la energía. Vamos a tener presión 1 entre el peso específico del agua más Z1, que sería la cota en el punto 1,
más la velocidad 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. La velocidad la conozco ya que es la misma a lo largo de toda la tubería, es esta que tenemos de 11.52 pies por segundo. Menos las pérdidas debido a la fricción, va a ser igual en este caso a la presión 2. Habíamos dicho que la presión 2 es 0, entonces esta parte se me hace 0. Más Z2, que sería la cota en el punto 2, más la velocidad 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Esto también sabemos que es 0. Y por acá lo tenemos también en los datos. Como P2 es igual a 0 PSI y B2 es igual a 0 pie por segundo, entonces podemos observar acá que si yo despejo la presión 1, que es la que a mí me interesa, la presión en la salida de la bomba, vamos a tener que despejar esta parte, presión 1 entre el peso específico, va a ser igual a Z2, me queda íntegro acá, este Z1 pasa a restar, entonces aquí vamos a tener la diferencia de cotas, Z2 menos Z1. Luego, esta velocidad 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad está sumando, pasaría a restar acá, menos velocidad 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Y luego las pérdidas que están negativas pasarían acá a positivas. Entonces lo tenemos acá positivo. De aquí entonces tenemos esto, que la presión 1 entre el peso específico va a ser esta expresión. Para despejar ahora la presión 1, este peso específico que está dividiendo lo paso acá a multiplicar. Y entonces vamos a tener acá que la presión 1 va a ser igual a la diferencia de cotas menos la velocidad 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad más las pérdidas multiplicado en este caso por el peso específico. Pero yo necesito calcular estas pérdidas. Y para calcular esta pérdida debido a la longitud y a la fricción, debo calcular un coeficiente de fricción. Para ello debemos de saber o conocer, en este caso, si el flujo con el cual estamos trabajando es un flujo laminar o turbulento. Para ello, vamos a tener que calcular lo que sería, en este caso, el número de Reynolds. El número de Reynolds lo tenemos por acá, donde N sub R va a ser igual a la velocidad por el diámetro de la tubería entre, en este caso, lo que sería la viscosidad cinemática. Para encontrar la viscosidad cinemática podemos hacer uso de una tablita, esta que vemos por acá. Aquí tenemos la temperatura y por acá tenemos las propiedades, en este caso lo que sería el agua. Entonces, vamos a ver por acá, recordemos que la temperatura es 60 grados Fahrenheit, como lo dice el problema. Vamos a irnos al encabezado. Por acá tenemos agua a 60 grados Fahrenheit. Entonces, vamos a venirnos por acá. Tenemos 60 y vamos a tener una viscosidad cinemática de 1.21 por 10 a la menos 5. En este caso sería pie cuadrados sobre segundo. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar acá en la ecuación del número de Reynolds. Entonces, la velocidad de 11.52 pies por segundo, que fue lo que habíamos determinado. Esta velocidad que habíamos calculado por acá, 11.52. Entonces, vamos a tener acá 11.52 por el diámetro, que es este que habíamos señalado por acá. Lo tenemos en unidades de pie, podemos observar aquí. Entonces, esto es el diámetro interior, porque el que nos interesa es el interior, no el diámetro exterior. Entonces vamos a tener por acá 0.6651 pies dividido entre la viscosidad cinemática, que ya habíamos dicho que 1.21 por 10 a la menos 5 pies cuadrados por segundo. Realizando esta operación tenemos entonces 6.33 por 10 a la 5. Esto es adimensional, no tiene unidad. Nosotros debemos de conocer que si el número de Reynolds es menor o igual que 2000, nos vamos a encontrar en presencia de un flujo laminar. Sin embargo, si este número de Reynolds es mayor que 4000, entonces el flujo es turbulento. Por lo tanto, este flujo que vemos por acá es mayor que 4000, el número de Reynolds. Entonces nos encontramos en presencia de un flujo turbulento. Y como es un flujo turbulento, tendremos que calcular en este caso la rugosidad relativa para con estos dos valores entrar al diagrama de Moody y poder determinar este factor de fricción. Entonces la rugosidad relativa va a ser igual a D entre la rugosidad. Nosotros sabemos que estamos en presencia de un tubo de acero. Entonces, en esta tablita podemos observar que aquí tenemos los tipos de materiales. Acá vamos a escoger el material que nosotros estamos utilizando. En este caso es acero. Por acá sería acero. Y acá tenemos nosotros la rugosidad en pie. Sería entonces 1.5 por 10 a la menos 4 pies. Y eso sería E,
que es la rugosidad. Entonces por acá lo colocamos, 1.5 por 10 a la menos 4. Estos dos se simplifican y me queda 4.434. Esto sería la rugosidad relativa. Entonces, en el diagrama de Moody, con este valor que tenemos de rugosidad relativa y lo que sería el número de Reynolds, podemos determinar este factor de fricción. Nos vamos entonces al diagrama de Moody, lo tenemos por acá. Aquí en el número de Reynolds ubicamos el valor de este que tenemos acá, 6.33 por 10 a la 5. Entonces tenemos acá 6.33 por 10 a la 5. Y vamos a obtener la curva que está en 4.000, esta que vemos acá, 4.434. Nos fijamos acá que tenemos la rugosidad relativa, está la curva de 3.000 y 5.000. 4.000 estaría por acá. Entonces intersectamos las dos líneas y acá vamos a tener el factor de rugosidad, el cual tenemos un valor, como podemos observar acá, de 0.0155. Esto sería mi factor de rugosidad, obtenido del diagrama de Moody, como lo vimos acá. Entonces, con ese factor de fricción, podemos aplicar ahora la ecuación de Darcy. Entonces, aplicando la ecuación de Darcy, vamos a tener que la pérdida por fricción es igual al factor de fricción multiplicado por la longitud entre el diámetro por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces, el factor de fricción ya sabemos que es 0.0155 por la longitud de la tubería, son 2.500 pies. Lo dice acá el encabezado. 2.500 pies de largo. Entonces, acá vamos a tener 2.500. Esto dividido entre el diámetro, que es 0.6651, que lo habíamos visto en la tablita. 0.6651 es el diámetro, ¿no? De esta tabla que lo habíamos extraído. Entonces tenemos acá 0.6651 por la velocidad, que es 11.52 pies por segundo al cuadrado, entre 2 veces la gravedad. La gravedad tiene un valor constante de 32.174 pies por segundo cuadrado. Efectuando toda esta operación, tenemos entonces que las pérdidas, en este caso por longitud y fricción, es 120.16 pies. Entonces la presión 1, ya sabemos nosotros que sería Z2 menos Z1, que era la ecuación que habíamos encontrado anteriormente, menos la velocidad 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad más las pérdidas, que fue lo que encontramos ahorita, esto que tenemos acá, la velocidad 1, 11.52, y vamos a ver lo que sería la diferencia de cota, Z2 menos Z1. Entonces, por acá vamos a tener en este caso, si nosotros ubicamos acá nuestro origen, vamos a decir que Z1 es 0. Acá Z1 es 0. 0 pies, porque ahí estoy colocando mi origen. Y luego, en el punto 2, vamos a decir que Z2, acá, Z2, como vamos desde el origen hacia arriba, este es mi origen, voy hacia arriba, entonces Z sería positivo ya que se está midiendo en el eje de la Y positivo. Sería en este caso 210 pies. 210 pies. De aquí entonces, vamos a decir que Z2 menos Z1, este Z2 menos Z1 sería 210 pies menos 0 pies. Entonces vamos a tener en este caso 210 pies. Lo podemos ver por acá. Esto que tenemos acá. 210 pies menos 11.52 pies por segundo al cuadrado dividido entre 2 por la gravedad 32.174 más la pérdida que es 120.16 pies. Y esto multiplicado por, en este caso sería el peso específico del agua, que es 62.4 libras por pie cúbico. Realizando toda esta operación, vamos a obtener que sería 20.473.29 libras por pie cuadrado. Esto lo dividimos entre 144. Vamos a colocarlo acá para que se sepa de dónde salió el valor. Dividir esto entre 144 para pasar de pie cuadrado a pulgada cuadrada. Y entonces vamos a obtener libras por pulgada cuadrada, lo cual es PSI. Y vamos a tener entonces una presión de 142.18 PSI. Esa sería la presión en este caso que va a tener en la salida de la bomba el sistema. Acá, la presión 1.
Y de esta manera entonces hemos concluido y hemos dado solución al problema propuesto. Agradeciendo su atención y hasta la próxima.